Bueno, a continuación voy a hablar acerca de los contaminantes ambientales químicos y pesticidas. Bueno, tenemos que los contaminantes ambientales químicos y pesticidas en pescados pueden suponer un peligro potencial para la salud humana. El pescado puede provenir de aguas que están contaminadas por distintas cantidades de químicos industriales, ya sean metales pesados, pesticidas, y estos contaminantes se pueden acumular a niveles que pueden causar problemas para la salud en los humanos, ya sea, por ejemplo, efectos cancerígenos o mutagénicos. El peligro que se asocia frecuentemente a la exposición durante un periodo prolongado de tiempo. Las enfermedades relacionadas con una exposición única son aisladas. Las inquietudes por estos contaminantes se centran principalmente en pescados recolectados de estanques de acuicultura, masas de agua dulce, estuarios y aguas cercanas a la costa. Más que en el mar abierto eh, en sí. Los químicos ambientales y pesticidas también se pueden acumular en pescados de acuicultura mediante ingredientes para alimentación contaminados, ya sea, por ejemplo, pesticidas en ingredientes para alimentación que contiene aceite derivados de pequeños peces de la costa. Y bueno, a pesar de que algunos de estos pesticidas no se usan ni se producen en Estados Unidos hace muchos años, eh, muchos son muy persistentes y tienden a acumularse en la tierra y en los sedimentos. Una vez que el pesticida se introduce en el medio ambiente, se pueden desplazar más allá de su punto de aplicación o descarga. Ciertos pesticidas se aplican directamente al agua, en estanques de acuicultura para controlar malezas y algas, para así eliminar peces invertebrados. Estos productos se pueden utilizar legalmente solo si están inscritos en lo que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Y se usan en conformidad con las condiciones escritas en la etiqueta. Muchos de los contaminantes se acumulan en los tejidos grasos comestibles de los pescados y las concentraciones de estos contaminantes pueden variar considerablemente en pescados individuales de la misma especie, del mismo lugar y dependiendo de factores tales como su graso, tamaño, edad y género. Tenemos que en el caso de componentes o extractos de pescados enteros, ya sean, por ejemplo, suplementos, alimentos, ingredientes nutricionales y saborizantes, el componente o extracto puede contener concentraciones mayores o menores de contaminantes ambientales químicos y pesticidas que el pescado entero del cual derivó, ya sea, por ejemplo, contaminantes de órgano clorado, como PCB, los cuales son solubles en aceite. Cuando se produce aceite de pescado y carne de pescado, cualquier PCB presente estará más concentrado en la fracción de aceite y menos concentrado en la fracción de agua, según lo comparado con los niveles de pescado entero. Dentro del control de contaminantes químicos, tenemos que los niveles de acción y tolerancia federales se establecen para algunos de los contaminantes más persistentes y tóxicos que se pueden encontrar en pescados. Estos niveles pueden indicar se indican en lo que son la tabla 9.1. Las autoridades estatales, tribales, locales y extranjeras pueden usar dichos niveles para decidir si emitir advertencias locales a los consumidores, recomendando límites de consumo para todas o ciertas especies de pescados recolectados localmente. O asimismo cerrar aguas para recolección comercial para todas o ciertas especies de pescados. En el caso de lo que son los moluscos, las agencias gubernamentalmente estatales, tribales, territoriales y extranjeras, llamadas autoridades controladas de mariscos, consideran el grado de contaminación química como parte de su clasificación de aguas de recolección. Como resultado de estas clasificaciones, se autoriza la recolección de mariscos de algunas aguas y otras no. Otros elementos significativos de esfuerzos de la autoridad de control de mariscos para controlar la recolección de moluscos incluyen los requisitos que, 1. Los contenedores de moluscos en concha mariscos lleven una etiqueta que identifique el tipo y cantidad de molusco, el recolector y lugar de la fecha de la recolección. 2.
Que los recolectores de moluscos cuenten con licencia. 3. Los procesadores que envían, entregan nuevamente, desbullen o reenvasan los moluscos que sean certificados. 4. Los contenedores de moluscos desbullados deben tener una etiqueta con el nombre, dirección y número de certificación del procesador. Los procesadores de componentes y extractos de mariscos pueden optar por controlar los contaminantes ambientales químicos y pesticidas al momento de la recepción. Si los contaminantes en materiales crudos están presentes en niveles no aceptables, los procesadores pueden rechazar el producto y optar por implementar pasos de refinamiento que reducen los contaminantes a niveles aceptables en el producto terminado. Dentro de los niveles de acción y tolerancia en contaminantes ambientales químicos y pesticidas, indica los niveles de acción y tolerancia que se han establecido para contaminantes ambientales químicos y pesticidas en la porción comestible del pescado, en lo que se refiere al peso húmedo. Tenemos, para lo que es determinar si es posible, el peligro es importante. Para lo que es la siguiente orientación, se ayudan a determinar lo que son los contaminantes ambientales químicos y pesticidas, los cuales son un riesgo significativo en un paso de procesamiento. Tenemos la primera pregunta. ¿Es probable que un nivel de contaminantes ambientales químicos o pesticidas se introduzcan en este paso de procesamiento? Por ejemplo, hay contaminantes y pesticidas que vengan en el material crudo. Dentro de las tablas que existen en el capítulo 3, identifican las especies de pescado para las cuales los contaminantes ambientales químicos y pesticidas son un peligro potencial. Bajo circunstancias normales sería razonable que esperar que sin el debido control estos contaminantes ambientales químicos y pesticidas pudieran ingresar al proceso en el de paso de recepción para dichas especies. Sin embargo, existen circunstancias que podrían permitir concluir que no es probable para niveles inseguros de contaminantes ambientales químicos y pesticidas ocurran en pescados recolectados en su área. Se debe guiar por las ocurrencias históricas de contaminantes ambientales y pesticidas en los niveles de tolerancia y de acción establecidos en pescados del área y en el cual se recolectó. Esta información puede estar disponible de autoridades ambientales, salud federales, estatales, tribales, territoriales, locales o extranjeras en el área donde se recolectó el pescado. Tenemos la segunda pregunta. ¿Es posible que un nivel inseguro de contaminantes ambientales químicos y pesticidas que se presentaron anteriormente sea eliminado o reducido a un nivel aceptable en este paso de procesamiento? Los contaminantes ambientales químicos y pesticidas se deben considerar como un peligro significativo en cualquier paso de procesamiento donde se puede o se podría usar una medida para eliminar el peligro o reducir la probabilidad de su ocurrencia a un nivel aceptable. En lo que son las medidas preventivas para contaminantes ambientales químicos y pesticidas se encuentran las siguientes. Asegurarse de que los pescados entrantes no se hayan recolectado de aguas que están cerca de las recolecciones comerciales debido a las concentraciones de contaminantes ambientales químicos y pesticidas que exceden los niveles de acción y tolerancia federales. Asegurarse que los pescados entrantes no haya sido recolectado para fines comerciales, que no haya sido recolectado de las mismas aguas que están bajo una advertencia por parte de las autoridades reguladoras estatales, ya sea tribales, territoriales o locales. Estas basadas en una determinación por la autoridad de que el pescado recolectado de estas aguas es razonablemente probable que contenga contaminantes sobre los niveles de acción y tolerancia federales. Para lo que son los pescados de acuicultura, se debe revisar al momento de la recepción, certificación lote por lote del productor, de que la recolección no fue realizada en aguas contaminantes junto a la verificación correspondiente.
Asimismo, al momento de la recepción, se debe revisar los resultados de pruebas de muestras de tejido del pescado del agua en el lugar de recepción. Para lo que son los moluscos, tenemos tanto de acuicultura como capturados de manera silvestre. Tenemos revisar los moluscos entrantes para garantizar que los contenedores se etiqueten debidamente, y se debe evaluar los moluscos entrantes para asegurarse de que provengan de un recolector con licencia. En lo que son estas medidas preventivas, generalmente se emplean ya sea en el paso de recepción o en el paso previo a la recolección. En el caso de una operación integrada donde el cultivo y el procesamiento del pescado lo realiza la misma empresa, es posible y también deseable ejercer medidas preventivas tempranas en el proceso, en lugar de que sea al momento de la recepción del pescado en la planta de procesamiento. Estas medidas preventivas no se tratarán en el documento de orientación. El, el uso previsto para estos contaminantes químicos, ambientales y pesticidas, es probable que el uso previsto del producto afectará la importancia del producto. Tenemos también el identificar los puntos de control críticos, y nos abre con una pregunta que ¿es el material crudo un producto de acuicultura distinto a los moluscos? Si el producto crudo es un producto de acuicultura distinto a los moluscos, tiene una relación con el producto que permita visitar el criadero antes de la recepción del pescado. Bueno, primero tenemos, si tiene tal relación con el productor, pues se debe identificar el paso previo a la recolección como el CCP para contaminantes ambientales químicos y pesticidas. La medida preventiva para este tipo de control es el llevar a cabo visitas al criadero del productor acuicultor para recolectar y analizar muestras de agua o pescados para aquellos contaminantes ambientales químicos y pesticidas que tengan una razonable probabilidad de estar presentes, y realizar prácticas de uso de tierras actuales en el área que rodea inmediatamente el área de producción. Por ejemplo, tenemos un procesador de bagre de acuicultura que regularmente compra de los mismos productores, debe visitarlos antes que el pescado sea recolectado. El procesador debe recolectar y analizar muestras de agua o pescados para aquellos contaminantes ambientales químicos y pesticidas que tengan una razonable probabilidad de estar presentes, y revisar prácticas de uso de tierras en el lugar del estanque y en las áreas adyacentes. El procesador debe establecer el CCP para contaminantes ambientales químicos y pesticidas en el paso previo a la recolección. Este enfoque de control es una estrategia de control a la cual se hace referencia. Estrategia de control, ejemplo 1, visitas a criaderos. Bueno, tenemos que si no existe tal relación con el productor, pues entonces se debe identificar paso de recepción como CCP para contaminantes ambientales químicos y pesticidas. En el paso de recepción se debe aplicar una de las siguientes medidas preventivas, ya sea al revisar al momento de la recepción la certificación lote por lote del proveedor de que la recolección no fue realizada en aguas contaminadas, o al momento de la recepción revisar los resultados de pruebas de muestras del tejido del pescado o del agua en busca de aquellos contaminantes que tienen una probabilidad razonable de encontrarse. También tenemos, ¿es el material crudo un molusco de acuicultura o capturado en estado salvaje, o el pescado capturado en estado salvaje? Si el material crudo es un molusco o un pescado capturado en estado salvaje, debe identificar el paso de recepción como el CCP para contaminantes ambientales químicos y pesticidas. En el paso de recepción se debe ejercer las siguientes medidas preventivas. Ya sea para pescados capturados en estado silvestre, se debe asegurar de que los pescados entrantes no se hayan recolectado en aguas que están cerca de recolecciones comerciales, debido a que las concentraciones de contaminantes ambientales químicos y pesticidas excede el nivel de acción y tolerancia federales. Asimismo, se debe asegurar que los pescados entrantes no hayan sido recolectados de las mismas aguas que están bajo una advertencia por parte de autoridades reguladoras estatales, tribales, territoriales o locales, basadas en una determinación de la autoridad de que el pescado recolectado en estas aguas es razonablemente
probable que contengan contaminantes por sobre los niveles de acción de tolerancia federales. Tenemos el desarrollo de una estrategia de control y bueno, para esta se da una orientación que proporciona 7 estrategias de control para contaminantes ambientales químicos y pesticidas. En sí, lo que son las estrategias de control, existe el ejemplo número 1 con visitas a criaderos, en el cual existe establecimiento de límites críticos, en los cuales los contaminantes ambientales químicos y pesticidas son razonablemente probable que estén presentes en aguas del criadero, que no pueden estar en niveles tan altos, que es razonable y probable que tengan concentraciones en el tejido de pescado por sobre los niveles de acción y tolerancia establecidas. Los niveles de contaminantes ambientales y pesticidas en muestras de tejido de pescados que son razonablemente probables que estén presentes no se pueden exceder en niveles de acción y tolerancia establecidos. Y para concluir, tenemos el establecimiento de procedimientos de control. ¿Qué se controlará? Los niveles de residuos contaminantes ambientales químicos y pesticidas encontrados en el agua o en el tejido de pescados. ¿Cómo se llevará a cabo el control? Se recolectan y analizan las muestras de agua de tejido de pescados para cada lugar de reproducción. Y se hace preguntas sobre las prácticas industriales y agrícolas para cumplir las prácticas con el área cercana al lugar de producción. Y aquí se plantean 3 preguntas: ¿qué tipo de cosechas? Si existen, crecen en el área cercana al lugar de producción, qué pesticidas existen, si existen, si que se usan en cosechas, cómo se aplican, qué descargas urbanas o industriales, si existen, ingresan en parteaguas cercanos al lugar de producción. Y de esta manera, nosotros necesitamos estrategias de control en las cuales existe un ejemplo de pruebas para detectar contaminantes químicos.